Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Hoy vamos a ver un tema interesante que se titula ¿Es necesaria la Iglesia Católica? Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a intentar responder a algunas preguntas, algo así como 10. Por ejemplo, ¿en el Antiguo Testamento había iglesia? ¿El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son lo mismo? ¿Cuál es la finalidad de ambos testamentos? ¿Los sacerdotes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento son iguales? ¿Cómo identificamos a la Iglesia en la Sagrada Escritura? ¿Qué sucedería si no existiera la Iglesia? ¿Cómo podríamos salvarnos sin la Iglesia? ¿Cómo recibiríamos la gracia sin la Iglesia? ¿Cómo podríamos recibir el perdón de los pecados sin la Iglesia? Si la Iglesia no existiera, ¿existiría la Sagrada Escritura? ¿Tendríamos esperanza en Dios sin la Iglesia y sin la Sagrada Escritura? ¿Cuál será el sentido de nuestra vida sin Dios, sin la gracia y los sacramentos? Bueno, pues a todas esas preguntas vamos a intentar responder. Vamos a intentar responder. Entonces, una vez expuesto lo anterior, pues iniciamos. Y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Para qué fue creada la Iglesia Católica? Bueno, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 1 y siguientes, nos da exactamente referencia de el por qué y cuál es el sentido. Leamos la Sagrada Escritura en el 2 de Corintios 3, 1 y siguientes. Y dice así: pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes, como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero no todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza. Ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. ¿Cuándo se dieron leyes grabadas en tablas de piedra? Ese ministerio fue rodeado de gloria, a pesar de que no traía más que sentencias de muerte. Eso, no obstante, los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que sentenciaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que procura la santidad? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación.
Aquel ministerio era momentáneo y no tuvo más que momentos de gloria, mientras que el nuestro permanece y con toda su gloria. ¡Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da! No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y nadie les hace ver que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya, pues Él es el Señor del Espíritu. Palabra de Dios. ¿De qué nos damos cuenta entonces? Bien, que un sacerdote, como lo indica en el verso 3.1, cuando es presentado a la comunidad, viene y lo presenta al pueblo y el pueblo lo recibe y le obedece. Y le obedece porque dice en el verso 2 que todos tenemos inscrito en el interior de nuestro corazón esta esperanza, esta fe. Y entonces San Pablo se atreve a decir que nadie puede negar que ustedes, nosotros, somos una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos. Entonces, los sacerdotes son instrumentos de Dios. Y dice, es una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Significa entonces que para ser sacerdote del Dios Altísimo se necesita un llamado, una vocación. Eso significa el Espíritu de Dios vivo. Y dice, es una carta o un llamado no grabado en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Dice, por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. Y aclara, ¿cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad, nuestra fuerza, dice así en el 5, nos viene de Dios. Incluso en el verso 6 nos ha hecho encargados de una nueva alianza. Y entonces con eso vamos descubriendo que aunque en la Sagrada Escritura tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, no todos tienen la misma finalidad. En apariencia, sí. Por ejemplo, la finalidad del Antiguo Testamento es preparar la venida de Cristo. Y nos da un ejemplo del trabajo que realizó el Antiguo Testamento. Y era la de guiar al pueblo sacado de la esclavitud de Egipto para llevarlo a una tierra de libertad. La Iglesia pareciera que tiene el mismo objetivo, pero ya no material, sino ahora espiritual. Y entonces la misión del Nuevo Testamento es sacarnos del pecado para guiarnos a la vida eterna. Esas son las grandes diferencias. Hay otras características que distinguen al Antiguo Testamento como al Nuevo. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dieron los 10 mandamientos, pero solo
en el como están escritos, la gente no los comprendió y entonces tuvieron su final hasta la llegada de Cristo. Cuando viene Cristo, retoma esos 10 mandamientos y entonces los profundiza, los supera. Toda esa enseñanza del Antiguo Testamento, escrita en piedras, en tablas de piedra, ahora le va a dar un sentido totalmente nuevo, más profundo. Y entonces nos damos cuenta que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son lo mismo. Ahora, respondiendo así, en el Antiguo Testamento había iglesia, bueno, con ese nombre no, pero sí se conocía durante todo el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios. Hoy tenemos esa parecida a esa misma característica conocida como el nuevo pueblo de Dios. Entonces, vayamos descubriendo poco a poco todos estos ejemplos que nos da la misma Sagrada Escritura. Ahora bien, en refiriéndose a los sacerdotes del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿son iguales? No. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, aunque también fueron convocados por Dios a través de Moisés, también llegó a su fin ese sacerdocio, culminando como lo conocemos, entregaron a Cristo a la muerte en cruz. Es decir, hasta ahí acabó ese sacerdocio. Pero con la venida de Cristo establece 12 apóstoles y desde esos 12 van a surgir los presbíteros a partir de ahí, pero ahora ya con otro sentido, más profundo y más finalidades. También otras cosas que se terminan, por ejemplo, los sacrificios, las abluciones, las purificaciones, se terminan todo eso con el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya todo cambia. Ahora el sacrificio en el Nuevo Testamento va a ser Cristo. Ahora la purificación va a ser el bautismo. Ahora la pertenencia va a ser así. El perdón de los pecados, buscaban un chivo expiatorio y a él le descargaban sus pecados sobre él. Ahora nosotros no. Deja a los sacerdotes con el encargo de la reconciliación. Y bueno, ¿cómo identificamos a la iglesia en la Sagrada Escritura? Bueno, ya en este mismo capítulo de 2 de Corintios 3 nos muestra cómo San Pablo se declara seguro de que Dios le ha concedido la gracia de ser su encargado. Sí, y entonces así nos lo dice en el verso 6. Y entonces también nos da cuenta de que el Antiguo Testamento, no tiene mucha validez ya para nosotros hoy. Así es. Luego, en el verso 11, ya nos está diciendo que el Antiguo Testamento, el ministerio era momentáneo, ya llegó a su fin. Y no tuvo más momentos de gloria. Mientras que el nuestro, el del Nuevo Testamento, ese permanece con toda su gloria. Dice en Colosenses 2:16, el Antiguo Testamento no era más que sombras de la realidad, porque la verdadera realidad, la verdadera luz es Cristo. Y entonces, ya nosotros, ya el sacerdocio actual ya no tiene que cubrirse el rostro, ¿sí? Sino que ahora todos por el bautismo nos presentamos ante Dios sin cubrirnos con el velo. ¿Sí? Y entonces
también nos está diciendo que querer tener nuestra enseñanza desde el Antiguo Testamento es un error. No es que estorbe el Antiguo Testamento, sino que esa misma enseñanza hay que verla ya superada en el Nuevo Testamento. Porque de lo contrario, si eso no lo comprendemos, entonces dice en el 15, verso 15, por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero si nos volvemos al Señor, se nos quita o se les quita el velo. Eso significa entonces que sí, hay que leer el Antiguo Testamento, pero visto a la luz del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es nuestro trabajo, nuestra obligación como cristianos? Bueno, esa gracia que hemos recibido del bautismo, Dios nos las va descubriendo cada día con mayor resplandor y nos debiera llevar a una transformación en imagen de Cristo. Dice ahí en el verso 18, Él es el Señor del Espíritu. Entonces, como veremos, vamos descubriendo cómo identificamos a la Iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo la identificamos más profundamente? Bueno, tendríamos que buscar, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12. Casi todo el capítulo 12 nos habla de cómo es el cuerpo de Cristo. Tendríamos que buscar Efesios en el capítulo 1, 22 y siguientes. Todo el libro de Efesios nos habla acerca de la iglesia. Pero bueno, ¿qué sucedería si no existiera la iglesia? Bueno, vamos entonces a entrar en otra situación. Vayamos ahora a 2 de Corintios 5:20. Nada más adelantito. Y nos dice así: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Entonces ahí ya estamos queriendo empezar a descubrir cómo trabaja la iglesia. Y entonces, ¿quiénes son los sacerdotes? Embajadores de Cristo, representantes de Dios. Esos son los sacerdotes en la iglesia de Cristo. Y insiste San Pablo en exhortar, dice, por nuestra boca, en nombre de Cristo Jesús les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Entonces ya vamos empezando ahí que la iglesia está sirviendo para reconciliarnos con Dios por medio de sus sacerdotes. Y entonces vemos aquí en la diapositiva que la voluntad de Cristo fue dejar embajadores, como si Dios mismo los exhortara, para que participáramos de Él, de la justicia y perfección de Dios. Así es. Entonces, vayámonos ahora a Efesios 3, del 1 al 20. Y vamos a ver qué dice. También es todo el capítulo, o casi todo el capítulo, porque esto es interesante. Y entonces nos va a decir: por eso, yo Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que
que Pablo es llamado por Dios. Es decir, Dios le concede la vocación de convertirse en sacerdote del Dios Altísimo. Y refiere que recibe esa revelación, esa manifestación de Dios, y en esa manifestación le muestra el proyecto que explica en esta carta, dice en pocas palabras. Y eso nos da una muestra de la grandeza de la iglesia, de la grandeza del sacerdocio y sobre todo de la grandeza de Dios. Entonces dice, yo se los digo y no miento. Pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Dios. De lo que no se conocía, acaba de revelárselo. Y dice en el verso 5, este ministerio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? A manifestar el plan, revelándolo a los apóstoles y concediéndoles dones espirituales. ¿Sí? Y entonces, ¿y cuál es ese proyecto de Dios? Bueno, dice en el verso 6 que en Cristo Jesús los pueblos paganos, o sea, nosotros, tienen derecho a la herencia por el bautismo. Ya no están aparte y que van a gozar de la promesa. Esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios me concedió esta gracia en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Y dice en el verso 10 en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba. Está hablando de potestades, principados, tronos, dominaciones, ángeles, arcángeles, querubines, es decir, los 9 coros angélicos, que son los que están cerca de Dios. Ellos no conocen el plan de Dios, y para descubrir el plan de Dios tienen que mirar a la iglesia. Por eso dice así, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Entonces, este proyecto fue revelado a los hombres a través de sus ministros en la iglesia. Y es un proyecto que ni los ángeles conocen. En el 11 dice, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo, o sea, en Él, ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que Él nos ha dejado. ¿Y cómo surge la fe? Escuchando la palabra de Dios, aceptando las enseñanzas de Jesús, contenidas en la Sagrada Escritura. Por eso yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Esto significa que entonces ser católico no es así tan como que simple. Supone, para conocer a Dios, supone pruebas de diversa índole. No sé a ti qué te vaya a tocar, pero debes de ser probado en tu fe para ver si sirves o no sirves. Y entonces dice en el 14, pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, pues patria viene de Padre. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. Que Cristo brille en sus corazones por la fe,
que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse. O sea, significa entonces que necesitamos estar firmes en nuestra fe, arraigados en la iglesia y sobre todo en el amor, y que en Cristo Jesús y en la iglesia podamos irnos edificando. Luego sigue insistiendo, que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es, en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. O sea, entonces, el amor de Cristo es más grande que el conocimiento. Quiere decir que entonces la fe que nosotros tengamos en Dios, en Cristo Jesús, debe de ser fuerte, arraigada, profunda y totalmente llena de fidelidad. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Y dice en el verso 20-21, a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Entonces, nos vamos dando cuenta que toda esta riqueza, esa fe, esa enseñanza de Dios a través de Cristo, la vamos a encontrar ¿a dónde? En la iglesia. ¿A dónde se le da gloria a Dios? En la iglesia. A veces no queremos ir a la iglesia. A veces pensamos que desde nuestro hogar, desde nuestra casa o lugar donde nos encontremos, ahí podemos dirigirnos a Dios. Y eso está correcto. Pero entonces la Sagrada Escritura nos está hablando de que Dios tiene una casa. Y entonces, como hijos suyos predilectos, tenemos que ir a su casa a darle gloria a Dios. ¿Por qué tiempo? Dicen algunos, es que la iglesia ya se acabó, la iglesia ya se equivocó, la iglesia ya perdió el rumbo. No. Nos dice que en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Es decir, siempre Jesucristo va a cumplir la promesa que dio a sus apóstoles en Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, esa es la enseñanza que tienen aquí en la diapositiva. Y que bueno, vamos vislumbrando de una manera sencilla, no tan profunda, pero sí comprensible. En Efesios 1:22, nos regresamos tantito, y fíjense ustedes lo que va a pasar, o qué dice. Nos dice que Dios colocó todo bajo sus pies, y lo constituyó cabeza de la iglesia. Vamos a leer desde el verso 20. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. O sea, estamos hablando de la misma fuerza de Dios. Y con esa misma fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba, pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno, más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. O sea, Cristo, Dios, Cristo y el Espíritu Santo están por encima de cualquier otra cosa que exista. Dice en el verso 22, Dios colocó todo bajo los pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Entonces Dios sí fundó una iglesia y la puso a los pies de Cristo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice, la iglesia es su cuerpo
y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Entonces, hay muchas iglesias. Sí, eso vemos. Miles, cientos de miles. Bien, pero nos está diciendo que Jesús fundó una iglesia, nos está hablando de una. Y en esa iglesia Dios despliega toda su plenitud. Entonces Cristo se comprometió a quedarse con su iglesia y en ella se quedó. No se comprometió a quedarse con otras iglesias, sino en la suya, en la que Él fundó. Así es. En Efesios 2, 14, 16 y 19 leamos, y entonces nos va a decir lo siguiente. Por ejemplo, nos va a decir: Él es nuestra paz. Nos está hablando de Cristo. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo, en su propia carne. Significa entonces que judíos y paganos ya no son pueblos diferentes, sino que en Cristo somos iguales. Ya no hay malos y buenos, sino ahora todos somos iguales delante de los ojos de Cristo, y entonces ya formamos un solo pueblo. Es así como dice en el verso 16, dirá lo siguiente: destruyó el odio en la cruz, y habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Entonces, por eso nos llamamos cristianos, y por eso en todo el mundo existe la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, ya vemos que la Iglesia sí tiene un sentido, y Cristo la fundó, y entonces sí tiene una razón de ser. Y todavía nos va a decir en el verso 19: así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Entonces en la iglesia a veces se le conoce o se le dice que es el santuario, porque entonces ahí están llamados todos a la santidad. Todos los bautizados, sobre todo los que acudimos a la iglesia, estamos participando de la gran familia de Dios a través de la santidad. Y dice: ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Y bueno, si hacemos un poco de reflexión, cuando vamos a misa nos damos cuenta que lo que resalta en la iglesia es el sacerdote, y se celebra a Cristo como lo más principal en la misa. Y dice en el 21, en él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Entonces, no sé si vayan comprendiendo, pero entonces la iglesia tiene una finalidad: albergar a todos los que quieran entrar en la iglesia para formar un pueblo santo, y dentro de ese pueblo santo irse edificando en Cristo. Así es. Ahora, ¿cómo se cumplirá el proyecto de Dios? Bueno, pasémonos en el capítulo 4, desde el verso 1. ¿Cómo se cumplirá el proyecto de Dios? Son preguntas que se van respondiendo, y vamos respondiendo todos. Estamos ahorita en cómo identificamos a la iglesia con la Sagrada Escritura. Dice así: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. O sea, te bautizaste o te bautizaron, entonces has sido llamado a una vocación. Y entonces, ¿cómo se debe de vivir esa vocación? Dice: sean humildes y amables,
Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Casi nos dice, recuerden, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Cada uno de nosotros ha recibido su talento, y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Entonces, nos damos cuenta cómo se va a cumplir el proyecto de Dios, pues por la unidad de la iglesia, por la unidad de doctrina, ¿sí? Por la unidad de las grandes verdades que enseña la iglesia, como el credo. ¿Y cómo se logra eso? Siendo humilde, amable, comprensivo y soportándonos unos a otros con amor, manteniendo lazos de paz y unidad en el mismo espíritu. Entonces, si quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, de hecho ya perteneces porque estás bautizado, pero en caso de que no lo estuvieras, si quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, estas son las condiciones necesarias para pertenecer a la iglesia fundada por Cristo. Si eres rebeldón, pues entonces pues no puedes porque tú tienes otras prioridades. Así es. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, dice en el verso 11, ¿y dónde están sus dones? Bueno, y aquí nos muestra las características de la iglesia. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué se persigue al estar en la iglesia? La unidad en la fe y el conocimiento de Dios y buscando llegar a ser el hombre perfecto que se logra o se encuentra en la plenitud de Cristo. Entonces nos vamos dando cuenta que la iglesia sí está en la Sagrada Escritura, sí la podemos descubrir y sí estamos llamados o invitados todos a participar de ella. Ahora bien, nos pasamos ahora al ¿qué nos toca hacer como bautizados? Bueno, pues ya pusimos algunas características. Bueno, no yo no puse, sino la Sagrada Escritura decía que con la humildad, la amabilidad, la comprensión, soportarse unos a otros, manteniendo lazos de paz y la unidad. Sí, entonces ese es ahora como bautizados, un poco más profundo, un poco más nuestro. ¿Qué nos toca hacer como bautizados? Efesios 5, 2, 10, 15, 18 y 21. Y entonces dice aquí en la diapositiva, imiten a Cristo. Entonces, como dice 5, 2, 3, sigan el camino del amor. Ahí está. Entonces, ¿cómo debemos de seguir los católicos? Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea, ni siquiera se las nombre entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías.
Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Ahí están ya algunas características que nos corresponde hacer como bautizados. Entonces, seguir el camino del amor, ser como ofrendas y víctimas cuyo olor agradable sube a Dios. Eso nos lleva a la santidad. Y entonces, ya viviendo como santos, dice, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cosas mundanas. ¿Sí? Lo mismo, un católico que ya quiere entrar en el conocimiento, en la profundidad de Dios, en el amor de Dios, dice entonces, no, ya no digan palabras vergonzosas, disparates y tonterías. Nada de eso sirve. ¿Qué dice en el verso 10? 11. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué más no tenemos que hacer? Tomar parte en las obras de las tinieblas. ¿Sí? Ahora vayamos al verso 15. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Entonces, nos debemos de fijar cómo nos comportamos ante los demás. Nosotros no nos damos cuenta mucho cómo somos, pero los que nos miran sí se dan cuenta cómo somos. Y entonces dice, ruega, exhorta, examinen con mucho esmero su conducta, no anden como tontos, sino como hombres responsables. Pasémonos al verso 18. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu. Ahora el verso 21. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos, digamos obedientes, los unos a los otros. Entonces vean cómo sí, seguir el camino de Jesús, el camino de Dios, es simple, sencillo, pero como estamos acostumbrados a vivir de otra manera, entonces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, busquen lo que agrada al Señor, examinen su conducta y hay que expresar el respeto a Cristo por medio de nuestras actitudes, de nuestra vida diaria. Pasémonos ahora a Gálatas 6:15. Nos regresamos un libro anterior, un libro antes, y vamos a encontrar, a ver qué dice Gálatas 6:15. Y nos dice lo siguiente: no hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano. O sea, ya no, porque ya nos dimos cuenta que todos somos iguales, tanto judíos como paganos, como hombres y mujeres. Entonces ya no hagamos distinción, porque eso no le agrada a Dios. Entre pobres y ricos, entre gordos y flacos, entre altos y bajos. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hacer distinción, y nos debe de acompañar siempre, o nos hagamos acompañar de la misericordia, la paz. ¿Sí? Entonces está interesante esto. Eso está interesante si alguien se interesa por seguir a Cristo. Vayámonos a Efesios 5:23. A ver qué nos dice otra vez. Ya lo vimos, pero nos volvemos a regresar.
El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Entonces Cristo se compromete a salvar a los que militan en la iglesia, a los que aceptan a Jesús como Dios, como Señor, como Salvador, y vive de acuerdo al plano proyecto que Él manda. Entonces, nos dice más adelante, en el 5:23 y siguientes, nos dice, pues, en el 25, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos que es importante la iglesia porque Cristo la compró a precio de sangre. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Y nos dice en el verso 32, es este un misterio muy grande, pues yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es decir, probablemente no le entendamos mucho, probablemente no comprendamos muy bien esto que estamos explicando, pero sí podemos comprender que Cristo fundó una iglesia para poder salvarnos. Recuerden el pasaje de Noé, del arca de Noé, donde Dios le manda a Noé construir un arca y todo el que entre en el arca se salvará. Y bueno, el pueblo no quiso, solo entró Noé y su familia y se salvaron 8. Mejor los animales se subieron que los seres humanos. Y bueno, no sé qué nos vaya a pasar como en ese pasaje de la Escritura, que teniendo la iglesia para salvación nuestra, la despreciemos y no queramos entrar. Ahora vamos a ver cómo ve Dios a la iglesia y cuál es su fin. ¿Hacia dónde camina la iglesia? Apocalipsis 21:9 y siguientes. Entonces, vamos a leer. A veces me siento así como que muy pasivo, pero la idea no es esa, sino la finalidad es que no por hablar muy rápido se pase de largo la enseñanza y no comprendamos. Dice así 21:9 y siguientes. Se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo, ven, que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, envuelta en la gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa, con el color del jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas dan al oriente y otras 3 miran al norte, 3 puertas al sur y otras 3 al poniente. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en la que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, vemos cómo es la iglesia, resplandeciente como piedra muy preciosa. Así es la iglesia, así la mira Dios, así la vio San Juan en esa revelación que tuvo acerca de la iglesia. ¿Dónde se encuentra la iglesia? Bueno, lo que entendemos como el cielo. Dice en el verso 10,
en la parte final dice, me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo junto a Dios, envuelta en la gloria de Dios. Y la iglesia se encuentra encumbrada. En el verso 10, me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado. Entonces, la iglesia no es cualquier cosa como muchos queremos pensar. No, la iglesia forma parte del proyecto de Dios para nuestra salvación. Pues no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a leer Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Y vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Hebreos 3:7. La estoy buscando, no es que me quede callado. La estoy buscando porque no quiero darles mentiras. Ustedes también deben usar la Sagrada Escritura para que vayan comprobando, vayan haciendo suya esta enseñanza. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, en el día de la tentación en el desierto. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Entonces, ¿cuál es la indicación? No endurezcan su corazón. Y entonces, San Mateo 7:15, pues nos hace una advertencia que debiéramos de tener muy en cuenta, porque siempre vamos a encontrar voces que nos van a tratar de desviar del camino hacia Dios por medio de la iglesia. Y entonces dice en el 7:15, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y cuídense. Dice adelante en el 16, ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharán ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Pues desde luego que no. Entonces, ¿cómo reconocer a los impostores o a los falsos profetas? ¿Cómo? Pues cuando pasan por nuestras casas y nos dicen que María no, que sacramentos no, que sacerdote no, que misa no. Es decir, lo único que nos proponen es creer en Cristo o en Jehová. Y entonces todo lo demás no. Y eso significa entonces que son falsos profetas. Hablan bonito y parece que saben mucho, pero dice, pero por dentro son lobos feroces que nos van a arrastrar al mal. Pues quiera Dios que esta pequeña enseñanza les ayude a crecer en la fe, a profundizar en el amor a la iglesia, y esperamos entonces que hayan comprendido, por ejemplo, que sin la iglesia no podríamos salvarnos. Si no existiera la iglesia, estaríamos como ovejas sin pastor, cada quien creyendo en lo que quisiera. ¿Cómo recibiríamos la gracia sin la iglesia? No habría cómo. Viviríamos todos como animalitos. No podríamos recibir el perdón. Si no hubiera iglesia, pues no habría sacerdotes y no habría quien nos absolviera. Y entonces, seguramente que tampoco íbamos a comprender lo que es el pecado. Si no hay iglesia, entonces tampoco existiría la Sagrada Escritura. Y entonces no tendríamos esperanza en Dios.
Sin iglesia y sin Sagrada Escritura, no tendríamos que estar haciendo nada aquí. Y entonces, una pregunta que tendría que tocar nuestras fibras: ¿cuál sería el sentido de nuestra vida sin Dios, sin gracia y sacramentos? Pues viviríamos toda una vida de terror, de pecado, de injusticia. No tendríamos a quién acudir. El que se amoló y no habría cómo ayudarlo. No tendríamos corazón, no tendríamos sentimientos. No habría personas buenas, o tal vez las habría, pero ¿con qué sentido? ¿Qué sentido tendría portarse bien o qué sentido tendría que portarse mal? No habría. Entonces espero que este tema les ayude y nos ayude a todos a hacer conciencia de la necesidad de la existencia de la iglesia y cómo nosotros debemos aprender a valorarla, a la iglesia, a los sacramentos, a María, a Dios, a los santos. Entonces, nada de lo que digan los falsos profetas es cierto. ¿Nos hablan muy bonito? Sí. ¿Nos invitan? Sí. Pero ¿vamos a hacer caso? Pues seguramente que no. Pero bueno, cada uno está en libertad de elegir para sí lo que guste. Pero la sugerencia es no. Pero pues ya tú sabrás. Pues que Dios quede con ustedes, que Dios los bendiga y nos guarde para la vida eterna. Amén. Pues que Dios quede con ustedes y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.